Ok, y no, yo no le echo mucho porque esto es un concentrado, en verdad no se le echa mucho. And I don't have to put a lot because this is a concentrate. You just put like a 3 or 4 spoons. But of course, I don't put that measure because I don't measure. I can put a little bit like that. And that's it. Yo pongo como 4 o 5 cucharadas, pero ya vieron que yo puse como 10 cucharadas fuertes. Entonces, lo que hago es cierro y bato un poco en mix a little bit. And let me see. It's working. Okay, I think it's here. Okay. Okay, now it's working. Vamos. Okay, donde quiero explicarles aquí. Here, we got already here. Let me show you. This is eggplant. Esas son berenjena. And these are um, squash. Dominican squash. That's a Dominican squash, and this is eggplant. And these both are heavy feeder. And you have to feed them like regularly, like 15 days, 10 days. I do every 10 days. And these plants are already like a month old. You see how big they are. You see it's already they're running. Estas plantas son lo que en inglés se le llama heavy feeder, o sea que hay que fertilizarlas, que consumen mucho alimento, muchos nutrientes, o sea, hay que fertilizarlas comúnmente, muy corrido. Yo lo que hago, la fertilizo cada 10 días, con humus de lombriz en la tierra y el fertilizante que le voy a poner ahora en las hojas. Es un fertilizante foliar, que se me olvidó decirlo. La voy a fertilizar foliarmente. Entonces, hoy la voy a fertilizar. Algo que tienen que tener en cuenta es, para fertilizar foliar, es obligatorio hacerlo en la mañana cuando no está caliente o después que el sol baja, porque si no puedes quemar las hojas. And something that I have to tell you is obligatory if you want to fertilize by the leaf. You know how I'm gonna do now. It has to be in the morning or after the sunshine, because if you do during the day when it's hot, it can burn the leaf, then it can kill your plant, or burn the leaf and it will cause problem in your leaf. And that's why here is the temperature is, it looks like it's gonna rain, but it don't gonna rain because I see the weather. Aquí para hacerlo, vuelvo y le digo, tiene que esperar que la temperatura para hacerlo tiene que estar fresco, cálida la temperatura, porque si no vas a quemar las hojas para fertilizarlo foliar. Tiene que ser en la mañana o después que baje el sol. Aquí aparentemente el clima dice que va a llover, aunque no va a llover, está como nublado. Entonces por eso yo aproveché y lo voy a hacer. Otra cosa que deben saber, no lo pueden hacer si saben que va a llover, no lo pueden hacer porque entonces va a lavar las hojas, o sea, le va a quitar el fertilizante. Tiene que ser un día que no lleva. Other thing that you have to know is you cannot do that if you know it's gonna rain that day, because it's gonna wash the leaf and you're gonna wash the fertilizer. It don't make no sense to do it when then the plant it won't take. Okay, now I'm gonna do it. Okay, ahora lo voy a hacer. One thing about that is the plant absorb quickly the fertilizer. When it's that like this by leaf, doing like this, the plant absorb quickly the fertilizer. Then when you put in the ground, because in the ground
the microorganism had to make this nutrient available for the plant. But here, you feeding the plant directly. Algo que tiene que saber, este fertilizante, así, fertilizar la planta foliar, muchas veces resulta mejor líquido, el fertilizante, porque la planta lo absorbe más rápido. Cuando lo pones en la tierra, el fertilizante, como el humo de lombriz, los microorganismos tienen que hacer que ese fertilizante esté disponible, tienen que procesarlo y hacer que esté disponible para la planta, lo que se toma su tiempo. Aquí las plantas lo absorben directamente porque es a las hojas que tú se lo estás administrando. Y esta es la cama de cultivo que yo había hecho, ya fue como en febrero de este año. And this is a raised bed that I made myself. So I think I made that in February of this year. I got a lot of stuff here, and as you can see, are growing. They're doing good. And all this raised bed is filled with dry leaf. En esta cama de cultivo, yo la llené fue de hoja seca. Si tú ves el video, que lo voy a dejar en la descripción, te vas a dar cuenta que fue todo hoja seca y un poquito de tierra encima. Yo utilicé lo que le llaman el método de jugo culture, and I use the method is called Hogu culture, something like that, and to fill this raised bed. That's the cheapest way and really good way because all this stuff is gonna be organic matter. Ese fue el método más barato que utilicé para poder llenar esta cama de cultivo y uno de los mejores porque todo esto se convertirá en materia orgánica que va a alimentar a mi cama de cultivo. O sea, este año quizá todos esos nutrientes de todas esas hojas y palitos que yo puse quizá no van a estar disponibles. No, este año no. Pero ya es que este año comienza a recomponerse. Así significa que para el próximo año yo voy a tener una cama fuertemente fertilizada. And you have to do stuff thinking in the future. We can now always think in today, okay, yeah, that's good, thinking live day by day, but you have to, you know, um, building your future, what you're gonna have, what you want to have in the future. Then that's what I did here. I want this raised bed full of nutrient. This year, it won't be all the nutrient from this leaf or the branches or the stuff is on the bottom. It won't be available. But I'm pretty sure from the next year, I won't have to fertilize if I don't want it, because all this organic matter is gonna break down and gonna be available for my plants. And that's what I'm talking about. Okay, this is done. So something that I want to talk about before continue is about the dehydration. You know, now it's summer, we are in the garden. Once we are in the garden, it's difficult to us to get out of the garden because we always find something to do. And before you go to the garden, make sure you bring your water. Something, it can last until you're done in the garden. Or something can last long that you can later go bring more water or Gatorade or whatever you like to drink, because it's kind of dangerous being in the garden the whole day without not drinking anything, just working and working in this heat. It's dangerous. Algo que quiero decirle también, que quiero hablarle, es que antes de ir a tu huerta, comenzar a trabajar en tu huerta, procura siempre traer contigo algo de agua, algún envase o algo con agua para que te hidrates, porque yo sé que es difícil para nosotros inmediatamente ya estamos en la huerta dejar de trabajar, porque siempre encontramos algo que hacer, siempre hay algo en la huerta, siempre hay algo que hacer. Miren, hoy es domingo, yo decidí que no iba a hacer nada y miren aquí donde estoy grabando este video. Entonces por eso le digo de siempre traer algo, porque uno se puede deshidratar y es peligroso, especialmente aquí en los Estados Unidos. Hace mucho calor ahora en verano, es bien pesado.
y hay que ser cuidadoso con eso. Así que por eso yo siempre traigo esto o una mochila que me pongo que tiene una manguerita y yo simplemente jalo el agua con la manguerita. Así que traten de hidratarse. Simplemente quería hablar de esto. Okay, now the other thing that I want to talk about is you can make your own fertilizer for free. You know, I always talking about organic things, and especially for free. The resources you can find in your garden is something called nettle. Nettle. That's a plant. It grows like a weed that is amazing for make your own fertilizer. That's what I'm used to use back home in my country. That's how we fertilize with this thing, nettle. That's what we use to fertilize the soil. Then the soil fertilize our plant. It's a plant that have a lot of source, a lot of nutrient, a lot of stuff. Then we use to fertilize the ground. I find some here in my flower bed, and I say, I know what is this, and I just made sure that that was what I think, and then I'm gonna make some fertilizer with this too. I never found out here. I don't know that I got that here. It grow here, but I found out today, and I'm gonna make today some fertilizer for the next time I'm gonna fertilize my plant. Algo que quiero decirle que también es que hay otras maneras de cómo puedes hacer tu propio fertilizantes orgánicos, especialmente gratis, como siempre hablo en mis videos. Y yo he encontrado aquí lo que es la ortiga. Muchas personas sí conocen lo que es la ortiga. La ortiga es excelente para fertilizar. Excelente. Yo no sabía que aquí crecía eso y hoy encontré aquí en mi cama de cultivo de flores, encontré esta planta y yo dije, ¿qué? Entonces la he dejado creciendo hasta que hoy le presté mucha atención a la hoja y me di cuenta que es la ortiga. La ortiga está llena de nitrógeno y de fósforo y de muchísimos nutrientes que fertilizan excelentemente tus plantas. Así que en el día de hoy voy a hacer un fertilizante. Para la próxima vez que vaya a fertilizar, voy a fertilizar con eso. Así que hoy le voy a enseñar y para que esté listo para la próxima. Así que vamos. Y aquí está la planta que yo le estaba hablando, la ortiga. And here's the plant that I was talking about. That's the nettle. I will take the whole plant. But if you find this in your jar, you just can take the leaf if you want. She will keep growing. But no, I think I'm gonna take the whole plant because I don't want that in my flower bed. Here is growing some flowers that the seed fell off. I got this. I got lilies. I got hibiscus. I got this for the butterfly. Y aquí tengo dos girasoles que las ardillas plantaron. Tengo esto para las mariposas. Esta es la única comida que las mariposas consumen. Voy a quitarla completa, esta la ortiga. Miren, las raíces. Y miren ahora qué limpio se ve. Miren el espacio. Now you see how spacious look. Okay, I got the 3 plants here. You just have to, if you want do that, and put in water. Leave it there like for 3-4 days, and all the nutrients will come out from the leaf, from the plant. And that water, you can water your plant, your soil with that. And simplemente es hacer esto, tener la planta, simplemente la quieres como desbaratar un poco, o machacarla, así ella suelta más rápido. Si no, la dejas ahí como por 3-4 días, ella suelta todo. Y con esa agua riegas tu tierra, tu planta, y es todo. Así que vamos a terminar de regar las otras y regresamos. Okay, I will finish to water all the plants and I will be done. Y voy ahora a fertilizar esta papaya que la trasplanté ayer. Hice el video y ahí se lo voy a dejar también. I'm gonna fertilize this papaya tree that I just transplanted yesterday that I made the video. And this is our potatoes. Estas son mis papas. Esta papaya. Y aquí tengo lo que se llama, nosotros le llamamos yautía o malanga. And here I got a taro root.
Así está, parece como que va a llover, pero así está desde esta mañana y no cae ni una gota de agua. And before the cell phone leave me, because it's running out of the battery, let me just say goodbye and say that was it for today. And I hope you enjoy and learn something from this video. If you like this video, please don't forget to subscribe, give me a big thumbs up, and give me your comments. Antes de que el celular se me apague, porque ya se me está acabando la batería, déjame decirte que espero que hayas disfrutado este video, espero que haya sido de mucha ayuda y que hayas aprendido algo. Si te ha gustado, recuerda regalarme un gran me gusta. Y si no te has suscrito, suscríbete. Pero sobre todo, comparte el video y déjame tu comentario. Así que los despido y me quedo con estas señoritas aquí. I'm gonna say goodbye with these beautiful ladies are behind me. Entonces aquí, como pueden ver, nos vamos. Goodbye. Bye bye. Bendecido vida.